Bendiciones con todos. Tema 17, las verdades de la palabra de Dios. Hoy el octavo mandamiento, no hurtarás. Y utilizamos Deuteronomio capítulo 5, versículo 19, que dice, no hurtarás. En el tema anterior vimos que con el adulterio estamos robando la relación matrimonial de nuestro prójimo, quien incluso podría llegar a perder sus bienes materiales y hasta sus hijos. Ahora veremos algunas de las diferentes formas de transgresión al octavo mandamiento, con sus respectivas consecuencias, y cómo este mandamiento puede cambiar radicalmente la forma de pensar de los creyentes si lo aplicamos como Jesús quiere que lo vivamos. También este mandamiento está en Éxodo capítulo 20, versículo 15, que dice, no robarás. La palabra que se utiliza en la escritura para robar en Éxodo 20 es ganab, que significa robar, llevarse algo en secreto, tomar lo que le pertenece a otro sin su consentimiento o conocimiento. Pero el Señor no solo está hablando de cosas materiales en este mandamiento, sino que también está incluyendo otras formas no tan obvias de robar, como la negligencia, el derroche, la indiferencia, el desprecio y hasta el engaño. Para el octavo mandamiento, los castigos para su transgresión varían, desde pagar el doble de lo robado hasta la muerte. En el caso de secuestro o robo de una persona, Éxodo capítulo 21, versículo 16 y Deuteronomio 24, 7, pero como hemos visto anteriormente, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que los mandamientos del 5 al 10 consiste en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amor es la esencia para el cumplimiento de la ley, porque si amamos a nuestro prójimo, no le vamos a robar nada y en automático estaremos cumpliendo el octavo mandamiento. Éxodo capítulo 21, versículo 16 dice, el que secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. Lo que Dios quiere que aprendamos como cristianos, como sus santos o personas separadas para Él, es que tenemos que cambiar por completo la actitud de nuestra naturaleza pecaminosa con la ayuda de la Torá, de la ley. Por eso es importante que entendamos el significado del octavo mandamiento. Jesucristo no está satisfecho con que simplemente no robemos, sino que como parte de su cuerpo espera que hagamos lo contrario. ¿Y qué es lo opuesto a robar? Es dar. Él quiere que demos generosamente a los demás. Si su palabra dice, no robarás, nosotros necesitamos hacer lo contrario, trabajando, ganando y dando a los demás. Conviértase en un productor para Jesús y su reino, porque por nuestros frutos nos distinguiremos. Pídale al Señor que lo ayude a ganar, a producir, para poder dar, ayudar y apoyar a su prójimo, y no ser como las personas del mundo que pasan por la vida tratando de sacar mayor provecho a los demás. El apóstol Juan nos dice que Dios Padre de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. El mensaje de Cristo es que Él también vino a dar. Imagínese qué podría haber hecho si nuestro Señor no le hubiera dado su salvación. Sin su proveeduría no podemos hacer nada. Y así como recibimos, tenemos que dar siguiendo su ejemplo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Efesios capítulo 4, versículo 28 dice: el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. En Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44, Jesús describe cómo la viuda pobre había dado más que todos los demás. ¿Se acuerdan esa historia? Dio todo lo que tenía. Una viuda. Y los ricos daban de lo que les sobraba. Lea esa parábola en Marcos capítulo 12. Dios nos da sus bendiciones y reparte sus bienes según sus propósitos. Nosotros no tenemos ningún derecho de apropiarnos de cosas ajenas. Por tanto, el respeto por la propiedad ajena es un mandamiento de Dios. Además de que es nuestra responsabilidad no solo cuidar lo que Dios nos ha dado para nuestra custodia, sino que tenemos que desarrollarlo y creerlo. Y no solo estamos hablando del dinero y nuestras pertenencias, sino también del cuidado de nuestro cuerpo, nuestro tiempo y nuestras relaciones, respetando y honrando a nuestro prójimo como lo aprendimos en el 5.º mandamiento. Y sabemos que en dar encontramos más bendición que en recibir. Así dice Hechos capítulo 20, versículo 35. Y somos llamados a dar a quien nos pida, dijo Jesucristo en Lucas capítulo 6, versículo 30. Alimentar al hambriento, al sediento, vestir al desnudo, tanto física como espiritualmente. Por lo tanto, robar está en el otro lado del espectro. Va en oposición al mandamiento de dar. También rompe el 10.º mandamiento acerca de no codiciar las cosas de los demás. ¿Cuál es la persona que ha llegado al punto egoísta de robar? Normalmente ya se ha alejado demasiado del mandato de Dios con respecto a dar, a estar preocupados por el bienestar de los demás, a ser generosos. Al robar, las personas están haciendo lo opuesto que es requerido de ellos, y en lugar de asemejarse a Dios, quien da, se asemejan a Satanás, quien es un ladrón. Sí, Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Mire, pero Jesús al revés dice: yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. La maldición por robar. ¿Se ha fijado que cuando han habido protestas violentas en las calles, muchas personas se han puesto a destruir propiedad privada? Muchas tiendas hasta han llegado al punto de colocar tablas de madera y otros obstáculos para prevenir pérdidas en sus inmuebles. He visto videos de personas que una vez que quebraron los vidrios del frente de los negocios se metieron a robar, tan solo porque piensan que se les presenta la oportunidad y porque los demás también lo están haciendo. Dice Zacarías capítulo 5, versículos 3 y 4 lo siguiente: entonces él me dijo: este rollo contiene la maldición que cubrirá toda la tierra. Un lado del rollo dice que los que roban serán desterrados. El otro lado dice que los que juran en falso serán desterrados. El Señor de los ejércitos celestiales dice: envío esta maldición a la casa de cada ladrón y a la casa de todos los que juran en falso usando mi nombre. Mi maldición se quedará en casa y la destruirá por completo, hasta las maderas y las piedras. En las Escrituras encontramos ejemplos de personas que robaron porque tuvieron una oportunidad y vemos sus respectivas consecuencias. Por ejemplo, en Segunda de Reyes capítulo 5, Giese, el asistente del profeta Eliseo, robó con engaños a Naamán, el capitán del ejército del rey de Aram. Después de que fue curado de su lepra gracias a la intervención de Eliseo,
Giezi tomó ventaja de Naamán a solicitarle un pago sin el consentimiento de Eliseo, después de que el mismo profeta ya había rechazado cualquier tipo de regalo. Eso lo encontramos en 2 Reyes capítulo 5, versículo del 15 al 16. Vamos a leer. Pero Giezi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo para sí: puesto que mi señor ha dispensado a este Naamán arameo al no recibir de sus manos lo que él trajo, vive el Señor, que correré tras él y tomaré algo de él. Y Giezi siguió a Naamán, y cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarlo y dijo: ¿está todo bien? Él dijo: todo está bien. Mi señor me ha enviado diciendo: en este mismo momento 2 jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa. Y Naamán dijo: dígnate aceptar 64 kilos. Y le insistió y ató 64 kilos de plata en 2 bolsas con 2 mudas de ropa, y los entregó a 2 de sus criados, y estos los llevaron delante de Giezi. Cuando llegó al monte, los tomó de sus manos y los guardó en la casa. Luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Entonces él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿dónde has estado, Giezi? Y él respondió: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces él le dijo: ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y aceptar ropa, olivares, viñas y bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendiente para siempre. Y salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Mire las consecuencias de robar. Cómo este hombre mintió para obtener, pero las consecuencias: leproso toda su vida, él y toda su descendencia. Qué terrible. Acán y su familia fueron apedreados y luego sus cuerpos quemados. Otro ejemplo lo encontramos en la historia de Acán, Josué capítulo 7, quien trajo una maldición para él, su familia y para todo el pueblo de Israel, cuando robó cosas prohibidas y malditas de Jericó, lo que ocasionó que el Señor abandonara al pueblo de Israel. Perdieron la segunda batalla dentro de la tierra prometida contra Ai, y 36 hombres fueron heridos. Como resultado, Acán, su familia y sus animales fueron apedreados y quemados junto con todas sus pertenencias y las cosas que robó de Jericó. Leamos un poco Josué capítulo 7, versículo del 10 al 12. El Señor le contestó: levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso, los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción, y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. ¿Qué dice Josué capítulo 7, versículo del 19 al 21? Entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y di la verdad, confiesa y dime lo que has hecho. No me la escondas. Acán respondió: es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto
que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata que encontré aún más profundo que el resto de las cosas. Mire, por lo menos confesó. De forma similar que con Giese y Acán, donde la maldición por el robo que cometieron no solamente cayó sobre ellos, sino que se extendió el sufrimiento a su familia y a otras personas. Esa misma maldición ocurre hoy en día en la casa del ladrón, como la vimos en Zacarías capítulo 5, versículos 3 y 4. Porque cuando el padre de familia es encarcelado, la dinámica familiar cambia, porque ahora quien sustenta la casa está en prisión y se convierte en una mala influencia para sus hijos. A pesar de todas las advertencias bíblicas, hoy en día los robos son un gran problema. Es la razón por la cual las casas necesitan tener rejas, candados, barras de protección en las ventanas, alarmas y cámaras de seguridad. Además, encontramos guardias de seguridad en tiendas, etc. Mire lo que dice Jeremías capítulo 2, versículo 26. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así es avergonzado la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Lucas capítulo 12, versículo 15 dice: y luego dijo Jesús: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuanto tienen. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Duro, ¿no es cierto? Nos ha dado palo. Somos ladrones. Le hemos robado al Señor lo que es de Él. Le hemos robado al vecino, al amigo, al compañero en el trabajo. Le hemos robado el tiempo que tenemos que dar a Dios y a otras personas. ¿No cree que es tiempo de venir a la presencia del Señor y pedir perdón? Y decir: Señor, necesito que me perdones, porque he robado y eso ha traído consecuencia a mi vida, a mi familia. Ese robo ha traído consecuencia a la iglesia en la cual tú me has hecho parte, Señor. Y he hecho tanto daño, Señor, que tú hoy día, a través de este mandamiento, me has hecho ver con claridad que eso no está bien. Que eso no está bien y tengo que corregirlo. Y el primer paso que doy es pedirte perdón, Señor. Pedirte con todo mi corazón que me perdones y me bendigas para poder resarcir lo que he robado. Si es su caso, si está apartado, si es una persona que no ha aceptado a Cristo, nosotros le presentamos la oración de fe para que usted venga a los pies de Cristo y se convierta en ese hijo de Dios y comience a obedecer los mandamientos, comience a obedecer la palabra. La oración dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Ahora usted hizo la oración. No se quede con solo la oración. Ahora venga a la palabra todos los días. Busque leerla, busque estudiarla. Haga un esfuerzo, pida al Espíritu Santo para ponerla en práctica, Señor. Que esta palabra sea puesta en práctica, Señor. Que esta palabra traiga fruto abundante, Señor. Que esta palabra, Señor, sea edificando nuestras vidas, mi Dios, llevándonos a vivir la vida abundante. Así dígale al Señor. Y venga a la iglesia para seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por el octavo mandamiento, Señor. Gracias porque nos ha enfrentado con la realidad. Gracias porque nos ha aclarado este asunto, Señor.
del robo. Como hemos dicho, te pedimos perdón porque hemos robado. Hemos robado de todo, Padre. Y por eso, Señor, estamos delante de tu presencia hoy para clamarte en tu misericordia que nos perdones. Y en tu misericordia que tu Espíritu Santo nos lleve a la palabra, a estudiar estos temas tan importantes, a ponerlos en práctica, Señor, y a obedecer esta palabra, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que hagas obedecer este mandamiento en la iglesia, en la familia, en la sociedad, en todos los que escuchan, mi Dios. Que tú traigas un despertar y esto cambie, mi Dios. Porque el robo ha traído peligro, Señor, en todas partes del mundo, Señor. Y que tu Espíritu Santo convenza a la sociedad de que hay que trabajar honestamente. Que tú bendices con trabajo, Señor, cuando se cree a ti, Señor. Sí, Señor, que las personas entiendan esto, Padre, y busquen cumplir este mandamiento tan precioso, el octavo mandamiento, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo va a mover esta palabra, la va a llevar esta palabra por todas partes, Señor, y va a hacer que las personas la escuchen y la pongan en práctica, Señor. Sí, Señor, gracias, Espíritu Santo, porque tú puedes hacerlo. Solo no podemos. Nuestra carne es rebelde. Nuestra carne no quiere obedecer. Pero tu Espíritu Santo tiene el control, Señor. Por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra y reenviémoslas a otros también. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno, pero lleno de bendiciones.